poquito sobre eso y decimos que es, entonces la palabra correcta sería, vamos a hablar de vacunación o de inmunización, ¿no? Inmunización, entonces dice, el término inmunización puede usarse para indicar el proceso, ¿no? Artificial mediante el cual el individuo es inmunizado. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de inmunización, la inmunización activa y la inmunización pasiva. Y es importante que lo sepan, ¿no? La inmunización activa, nosotros le damos antígenos, o sea, le administramos antígenos dependiendo de qué tipo de antígeno le damos, o sea, qué parte del antígeno. Si ustedes se van a dar cuenta que esto, la inmunización activa, damos... Hay varios tipos, ¿no? El antígeno puede ser el antígeno entero, puede ser parte del antígeno, o puede ser, digamos, un recuento microbiológico del antígeno, o sea, por ejemplo, el ARN nada más del antígeno, puede ser solamente la cápsula del antígeno, entonces se reconoce digamos, la fracción que más da inmunidad y entonces eso le administramos, ¿no? Entonces también puede ser el antígeno entero, por eso eso digamos, también se realiza, o sea, se realiza siembras durante varios años y este antígeno pierde la capacidad de virulencia, entonces eso se le administra, ¿no? Como la vacuna es Sinopharm ahora, ¿no? Entonces el ARN, por ejemplo, que administra la Pfizer, entonces esto también pues es un tipo de vacuna, ¿no? Porque está sacando el ARN, ¿no? A la parte que más produce inmunidad, ¿no? Entonces la otra es un producto y así varios, o sea, en la observación que se hace, qué parte es lo mejor que se está haciendo ahora, qué parte, por ejemplo, del virus es más inmunógeno, o sea, qué parte del virus es el que más fácilmente puede generar anticuerpos. Entonces eso se le administra ahora, ¿no? Ya no sé, muy pocos administran virus entero o bacterias enteras. Entonces se administra antígeno para una respuesta, ¿no? La protección no se confiere de inmediato, obviamente nosotros por lo menos necesitamos dependiendo de lo que le administramos, podemos administrar una dosis o podemos administrar 2 dosis de refuerzo, ¿no? O incluso hasta 3 dosis dependiendo de qué tipo de vacuna estamos administrando. Entonces, la protección es de larga duración, independiente de lo que se puede, por ejemplo, el tétanos te protege 10 años y ahí hay que tener refuerzos, ¿no? Y es sinónimo de vacunación. La inmunización pasiva es la que nosotros estamos viendo, se administra de un anticuerpo de un animal resistente, o sea, se administra una inmunización pasiva, es la que hacemos con los que hemos estado hablando de lo que son ¿cómo se llaman estos? Los sueros, ¿no? Sueros antibotrópicos, los sueros antiloxoceles, ¿no? Proporciona protección inmediata, pero no genera memoria, no memoria. Ah, verdad, antes de que me olvide, hablando de memoria, no memoria, el examen que sea el domingo, no sé, 7 de la noche, si desean, no sé, por mí no hay problema. 7, pero los chicos de Brasil no van a ser muy tarde para ellos también, ¿no? Ya de 5 de la tarde para arriba, 8, 9 de la noche, como gusten. Ya, yo ese día estoy libre, así que no me perjudican ni ustedes también. Así que delegado, coordinas con tus compañeros si dices a las 8 de la noche, 7, 5, 6, no sé, creo que me has pedido a las 5, ¿no? Pero si quieres 6 de la tarde, 7, 8, 9, ¿no? Lo que gusten. Pero coordinen bien, no vaya a ser que quieran a las 9 y en Brasil es las 11, ¿no? O para sería la 1 de la mañana, quizás sea por donde están, así que no se puede, no tienen que coordinar y coincidir con los horarios. ¿Es susceptible a la reinfección? Sí, porque la inmunoglobulina pues no ha generado memoria, ¿no? Entonces puedes bloquear, pero pues digamos te muerde otra araña y ya no has generado respuesta, ¿no? Entonces, la inmunización, esto es la inmunización activa y la inmunización pasiva. La inmunización activa puede ser en forma adquirida, es la que nosotros, vacunas. La inmunización activa, adquirida es vacunas, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? El tipo de vacunas, tipo de antígeno. Y la inmunización natural es la que se obtiene, por ejemplo, cuando se padece la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, yo tuve una inmunización activa natural para el COVID, ¿no? Yo me enfermé. Entonces, para mí fue un tipo una vacuna y me vacuné 2 veces todavía. O sea, yo me he expuesto 3 veces al COVID. Supuestamente, de COVID no me he de morir, ¿no? Eso espero. De COVID no he de morir. Entonces, digamos así, ¿no? Entonces, los que se han expuesto, ¿cuánto tiempo te da la inmunidad natural por COVID? ¿Por qué les insisto con el COVID? Porque querramos o no, en nuestro querido Perú, en nuestro querido Ecuador de Tandy y en nuestro querido,
no sé qué otro lugar, de qué otro lugar estamos acá, en Brasil. Brasil creo que ya está sufriendo su tercera ola, y pues ya llegó la otra variante, ¿no? La variante de la India, ¿no? Entonces la variante de la India ya está en Arequipa. Si está en Arequipa, ¿está en Lima o no está en Lima? ¿Sí? ¿No está en Lima? Fácil, ¿no? En Lima ya está, pues no se va a ir directo hasta Arequipa, ¿no? ¿No? Aunque en el letrero más bonito dice que está en Arequipa, y cuidado, doctor González, no le digan. ¿Sabe cuál es el letrero más lindo que está en Arequipa? ¿Sabe cuál es o no? El letrero que está, el letrero que más te alegra cuando te vas a Arequipa. Cuando estás en el camino a Arequipa. ¿Saben cuáles, chicos? No le digan al doctor González. ¿No sabe? ¿Nadie me puede decir? Nadie. El doctor González sí lo sabe. No, el de salida, no. No. ¿Saben cuál es? Dice, ¿cómo dicen? Destino, una flecha que dice hacia Lima, dice. O sea, no, nada, no hay otro lugar. El doctor González se molesta cuando le molestan así, ¿no? Letrero más bonito, Lima, que dice, ¿no? Destino Lima. Ni le digan al doctor González, al doctor Peña dice, ¡ay! Le voy a decir, delegado, por favor, ese joven. Un punto menos. Entonces, lo otro es la inmunización pasiva, ¿no? Es la que decimos, entonces, es anticuerpos. La inmunización natural pasiva, y eso es lo que hemos conversado, ¿no? La inmunización natural pasiva es la que la mamita le da a quien se lo da hacia el niño, ¿no? Por la placenta. Entonces, ustedes no debemos saber saber que la placenta le da la inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, por ejemplo, su compañero que va a hacer la exposición va a tener que hablar de las anemias hemolíticas, y que puede agarrar una anemia hemolítica autoinmune y nada más, ¿eh? No, yo creo que las anemias hemolíticas son gigantes, montón, ¿no? Pero después nada más que nosotros queremos la anemia hemolítica autoinmune, y si no, puede hablar de la eritroblastosis fetal. ¿Han escuchado hablar de la eritroblastosis fetal? Sí, el doctor Carrascal quizá les sea. Sí, Pues sí es cierto que la inmunoglobulina A también puede pasar, pero no es lo común, no es que no, esto por la leche, sí, sí, esto sí es cierto, ¿no? Es obviamente por la leche sí va a pasarle, ¿no? De la mamá, pero estamos hablando de la inmunidad natural, o sea, por la leche, obviamente eso sí, ¿no? La inmunoglobulina A es la que proporciona la leche, la mamá hacia, ¿cómo se llama esto? Esto también sería parte de inmunidad pasiva, ¿no? Por eso es que la lactancia materna es la que mejor la que se aconseja, ¿no? Por eso los 6 primeros meses, ¿no? Es la más común y protege. Estamos hablando de las que se atraviesan a través de la placenta, es particularmente inmunoglobulina G. Y la inmunidad adquirida, la pasiva, es la que nosotros, inmunidad transitoria, la que hemos hablado por administración de anticuerpos, ¿no? Ya sean humanos o sean de otro. Sean humanos o sean de otro, digamos, de otra especie, ¿no? Por ejemplo, un macaco, ¿no? Un monito o un chimpancé, ¿no? Entonces, el chimpancé, digamos, ahí generamos unos anticuerpos, generamos inmunoglobulinas contra, no sé, pues contra la araña, entonces sacamos estas inmunoglobulinas, y esta inmunoglobulina combate contra la araña, ¿no? Entonces, al combatir contra la araña, genera, digamos, respuesta favorable. Pero como esta inmunoglobulina digamos, no es de nuestra especie, podemos generar una respuesta que se llama una enfermedad del suero. Y es una respuesta por hipersensibilidad, ¿no? Entonces se llama enfermedad del suero, y bien curioso, ¿no? Enfermedad del suero. Entonces unos 3, 4, 5 días el cuerpo se enroncha. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué fue la respuesta? Fue la respuesta a ese suero, a esa inmunoglobulina que le pusiste, obviamente que el cuerpo hizo respuesta, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y las vacunas, miren, esto es un poco de historia, esto que hasta la lo tengo 800.000 años. ¿Esto por qué? Porque proporciona una protección duradera frente a las enfermedades infecciosas, esa es la idea, ¿no? Y la historia, dice Jenner observó que estos ordeñadores no se enfermaban de la viruela. Oh, sorpresa, cuando observa esto, le dice a la reina, miren, sus hijos no se van a morir de viruela, y obviamente la reina le dijo, está bien, ¿no? Entonces vacúnalos a mis hijos, y si es que mis hijos se enferman de la viruela, ¿qué es lo que voy a hacer contigo?
a la guillotina, ¿no? Entonces, obviamente, lo bueno de que sucedió que, entonces, de ese tiempo apareció la primera vacuna que se llamó vacinia, ¿no? Vacuno, vacinia. Entonces, de los ordeñadores, ¿no? Entonces, la viruela es una enfermedad que ya desapareció en el mundo, del planeta desapareció por la vacuna. Entonces aquí Luis Pasteur nunca fue médico, es lo que por eso dice, hay una palabra que dice, Luis Pasteur nunca dio tanto por la humanidad como sin ser médico, ¿no? Dice aquí, mira, no fue médico ni cirujano, pero nadie ha hecho tanto como él en favor de la medicina y de la cirugía, hablaba este maestro. Entonces él también, y pues hizo desecación y todo, del virus de la rabia, y le está pues la primera vacuna, ¿no? La primera vacuna de un virus atenuado a este niño. A este jovencito, que esta es una historia, no sé qué es tan real, pero una de las anécdotas, mira, médulas espinales de conejo desecadas, infectadas de rabia y los bacilos del carbo fueron los predecesores de vacunas actuales, ¿no? Infectadas de la rabia, ¿no? Virus de la rabia. Y dice que la anécdota fue que el 6 de julio, esto siempre cada vez que lo leo en cada clase me causa gracia porque dice, Pasteur inocula la vacuna al joven José Meister que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. Yo no sé si el perro rabioso lo mordió 14 veces en 14 días diferentes o el mismo día lo mordió pues 14 veces, ¿no? Y contaron, ¿no? Uno en la cabeza, uno le dio 14 mordidas, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿no? Pero es bueno, como anécdota nada más, ¿no? Y como parte de la historia, obviamente, ¿no? La historia nos dice eso y es un poquito que nos causa gracia, ¿no? La historia de la medicina. La historia de la medicina es linda, ¿no? Yo te llevaba a un curso que se llamaba Historia de la Medicina, imagínense. Primer año yo no veía nada que microbiología, nada. Mi primer año llevaba lenguaje, matemática 1, matemática 2, llevaba historia de la medicina mundial, historia de la medicina peruana, llevaba anatomía comparada, imagínense. Bueno, épocas que ya pasaron y que ustedes no. Lenguaje llevaba, chicos, imagínense. Vacuna, ¿qué es la vacuna? Pues es una suspensión de microorganismos vivos atenuados. Es una forma de vivos atenuados. O sea, ¿qué significa un vivo atenuado? Es aquel que está vivo, es un germen vivo que ha perdido su capacidad de virulencia. ¿Y qué es la capacidad de virulencia? Es la capacidad de producir, de ser infectante, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, este virus es más virulento que el otro, estoy hablando que este virus es mucho más infectante que el otro. Entonces, por ejemplo, las especies ahora, de los virus del COVID, hay algunas que son mucho más virulentos que los otros, ¿no? Tienen mucha mayor capacidad de infección y de ser transmitidos por vía aérea, ¿no? Por vía aérea. Quiera Dios que no venga la tercera ola, pues no, esperemos que no, pero con lo que vemos sí. O virus muertos o inactivados, ¿no? Estos virus muertos o inactivados, por ejemplo, ¿por qué en este virus atenuados es fácil, ¿no? Este es uno que está ahí, que la reajustas, viene el macrófago, se lo come completo, ¿no? Entonces, este va a generar una respuesta inmunitaria mucho más intensa, ¿no? Este, por ejemplo, un muerto inactivado, ¿por qué va a generar respuesta inmunitaria? Porque en su superficie van a tener estas, pues, las PAMP, ¿no? Las PAMPs, ¿no? Entonces, tienen todas las características del microorganismo vivo, pero está muerto, ¿no? Fracciones de los mismos o partículas, ¿no? Que le estoy hablando, por ejemplo, de la ARN. Es una fracción. Por ejemplo, la proteína es superficie de la hepatitis B. La proteína es superficie de las hepatitis B. Entonces, esos, por ejemplo, esos son los que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el ARN del virus del COVID también, ¿no? Entonces hay algunas vacunas y así, ¿no? Hay otros que están haciendo, por ejemplo, vacunas del COVID. ¿Quién está preparando COVID? ¿Por qué se le llama COVID? ¿Por qué se le llama, o sea, por qué tiene forma ¿quién está preparando COVID? ¿Hay alguien que está preparando COVID o no que está preparando? A ver, ¿quién esté preparando? Cuéntanos, ¿cómo es la estructura del COVID? ¿Por qué se le llamó así? ¿Por qué?
¿Tiene forma de corona? No. Claro, no. No. ¿Tiene forma de corona? Sí. ¿Por qué tiene forma de corona? Porque su superficie que tiene. ¿Cómo se llama lo que tiene? A ver, no veo, yo no sé cómo se verá para ver. ¿Qué tiene? Proteínas, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espículas. Eso es, espículas. Esas espículas son las que le dan pues en su superficie que tiene forma de corona. Entonces, y vemos, y también han creado, pues, ¿no? Entonces han visto eso. Entonces, por ejemplo, polisacáridos o ácidos nucleicos de patógenos que al ser administrados se distribuyen en el sistema inmunológico e inducen una respuesta inmune específica. Destruyen o suprimen al patógeno previniendo la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos viendo qué características tiene la vacuna. De ahí ustedes en el tiempo, ahora por ejemplo vamos a hablar de vacunas en general y después ustedes en el tiempo ya van a ir aprendiendo las vacunas más específicas, ¿no? Por ejemplo, de aquí a un tiempo hablarán pues ¿cómo se llama esto? En pediatría, vacuna contra sarampión, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son sus tiempos de administración en la época en que ustedes ya trabajen, ¿no? Entonces, ya las cosas cambian, ¿no? Entonces, ahorita solo vamos a ver que solo los principios de la vacuna, algunas cosas básicas sobre vacunas. Principios de la vacunación es un cebado de linfocitos específicos, ya sean los T o B memoria, ¿no? Los T o B memoria, esos son los que específicos, ¿no? Los B memoria, ¿no? Bueno, no los B memoria, los T o los B memoria, o inmunidad celular o inmunidad humoral memoria. Uso de formas inocuas del inmunógeno, la que estoy hablando, formas inocuas. No vas a generar, pues no vas a ponerle un virus no atenuado, ¿no? O sea, un virus que está pues caminando a 1000 por hora, ustedes lo van a matar al pobre, ¿no? Entonces, microorganismos atenuados, fragmentos celulares, toxoides o vectores, ¿no? Uso de adyuvantes, que resulta que hay algunas, digamos, partes de la vacuna, por ejemplo, la espícula, por ejemplo, se le ocurre, ¿no? Se le ocurre un laboratorio o al laboratorio de Seriel, por ejemplo, ¿no? Un laboratorio de Seriel, donde está, dices, ay, ¿qué voy a hacer mi vacuna contra el COVID? Contra la espícula, sería muy bien, entonces Seriel agarra, saca, digamos así, siento muy, muy rápido, dice, no se me moleste Seriel, no se me va a decir, doctor, no estoy grabándole con tal, lo voy a denunciar, de nada. Ya, entonces crea otro virus, ¿no? Mala gente. Crea pues una vacuna, y esa vacuna Seriel dice, qué raro, dice, qué extraño, yo debería tener una respuesta inmunológica. Ah, jaja. Ah, mira, entonces Seriel dice, no tiene una respuesta inmunitaria como yo quisiera. Entonces, ¿qué hace? Le agrega, se está comportando lo que él está proyectando como vacuna, está comportándose como un apteno, Por lo tanto, le pone adyuvantes que hacen que puede potenciar su capacidad inmunológica. ¿Ya? ¿Todo antígeno es un inmunógeno? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Todo antígeno es un inmunógeno? ¿Todo inmunógeno es un antígeno? Entonces, si eso es cierto, ¿no? ¿Todo antígeno no es inmunógeno? No, porque un apteno es un antígeno. ¿No? Un apteno es un antígeno. Un apteno no, si no está unido a ninguna proteína transportadora, una proteína que ya lo haga más grande, más pesado, no va a ser inmunógeno. Entonces, todo antígeno se considera inmunógeno cuando genera una respuesta inmunitaria, ¿ya? Entonces, uso de adyuvantes para potenciar las respuestas inmunitarias. Entonces, uso de adyuvantes. Antes usaba, por ejemplo, el aluminio. El aluminio usaban antes, ¿no? Producción de vacunas seguras y accesibles para promover la inmunidad de la comunidad, ¿no? Esos son los principios de la vacunación. La idea es que sean vacunados todos en forma gratuita, eso es lo ideal, pero pues la accesibilidad también se ha dado
por algunos costos que por la cantidad de vacunas o por la accesibilidad se han hecho mucho más baratos, ¿no? Entonces hay personas que pueden acceder pues a las vacunas con el costo que ellos desean y los vacunan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la vacuna de la varicela, encontrar una vacuna contra la varicela, por ejemplo, en el hospital es, uy, muérete. Tienes que estar al tanto que aparezca un lote, ¡boom! Todo el mundo se va a vacunar y tú te quedaste sin vacunas. Entonces, ¿qué haces? Creo que está a 80 soles, creo. Bueno, pues obviamente si tienes algunas posibilidades, lo juntas y lo pagas, ¿no? Entonces, a mi hija, por ejemplo, pues, lo vacunaba contra la varicela, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Ustedes también podrían hacer esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hospital, para que te lleves al hospital una vacuna contra la varicela, es, uy, Dios mío. Entonces, esta es la base inmunológica de las vacunas, que es lo que hemos dicho, que aquí estamos creando, por ejemplo, los linfocitos B de memoria. Estas son las bases inmunológicas de la vacuna, los linfocitos B de memoria, ¿no? Esto es, y los linfocitos, y entonces aquí está, ¿no? Esto es la base, esto es la respuesta primaria y la respuesta secundaria, y esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? En este periodo, esta es la primera respuesta con la introducción del antígeno. Y esta es la respuesta ya que se podría dar cuando nosotros nos exponemos realmente a una enfermedad así. Por ejemplo, en este periodo, esto es lo que podríamos hablar de aquí, esta es una respuesta hacia la vacuna de que hablamos de la sarampión. Sarampión, le vacunamos contra el sarampión a nuestro pequeñito y lo exponemos de aquí a un par de años al sarampión en sí. Entonces, ¿qué resulta? De que aquí, si es que no está vacunado, pues va a ser una enfermedad grave, ¿no? Neumonía y todo, y se puede morir. Entonces, aquí puede ser una enfermedad más leve, pero ¿por qué? Porque ya tenemos anticuerpos contra ese microorganismo. Aquí está, esta es la vacuna, es una inmunización activa de forma artificial. Entonces, los linfocitos T memoria son parte también de las vacunas. Y características de la vacuna ideal es lo que nosotros queríamos, fuerte poder inmunógeno. ¿Qué significa que tenga poder inmunógeno? Sino que tenga la capacidad con menos dosis de producir mucho mayor respuesta, o sea, mayor cantidad de inmunoglobulinas o de respuestas de inmunidad celular. No quisiéramos eso, pero no sabemos, es la vacuna ideal, por eso dice, no, otra cosa fácil de producir y con estabilidad inmunológica, digamos, para ser reproducido en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, la vacuna del COVID, si nosotros nos dieran, digamos, la patente se rompiera de la vacuna del COVID y nos dicen, bueno, pues está ahí, anda, googlea y haz tu vacuna porque necesitas bla, 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 bla. Y no sé si no tenemos, creo, por lo menos en el Perú, en este tiempo, un laboratorio que sea capaz de producir ese tipo de vacunas, ¿no? Brasil y otros lugares sí los tienen, ¿no? Es decir, es un lugar donde, pues, obviamente nos lleva años luz en medicina, ¿no? Entonces, fácil de producir y con estabilidad inmunológica, ¿no? Otro que sea económico y fácil de administrar, digamos, imagínense que todas las vacunas que sean por vía oral sería excepcional, ¿no? Una vacuna por vía oral, la que es toda, es la vacuna contra el polio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea económico y fácil de administrar, imagínense que todos sean, no, la vacuna sería muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que sea fácil de administrar y que no sea muy doloroso para los niños. Es esto doloroso, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba ahí en Chanchamá, yo les cuento esta historia, viene una mamá y me ve a mí pasando y su niñito estaba que jugaba ahí pues, ¿no? En el pasto, ¿no? Porque ahí hay pasto. Entonces le jalaba y el niño nada, que quería jugar, ¿no? Entonces me ve a mí entrando con mi chaqueta y le dice, mira, ahí está la doctora, ahí está el doctor, ahí está la doctora, te va a vacunar, te va a vacunar, te va a vacunar. Entonces la cara del niño se puso así como un soldado presente, dijo, y la mamá tuvo que decir, atención, descanso, bam, y el niño caminaba como soldado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces nosotros, las mamás, y yo le dije, pues tuve que decirle a la mamá, señora, por favor, yo no soy un monstruo, yo sé que estoy feíto, pero pues usted no les puede decir a su niño, exacto, bueno, mira, los niños creemos que, ustedes dicen, no, está el doctor, te va a vacunar, y yo digo, o sea, el niño me ve a mí, Dios mío, le dije a la mamá, pero señora, bueno, uno estará pues con la cara media chancadita, media feita, pero no, pues no le asuste al niño, ¿no? Las vacunas el doctor estará feo, pero la vacuna es buena. Entonces, eso no le pueden infundir miedo, ¿no?
Yo lloraba horrible, Nicole dice, por ejemplo. Entonces, ves, Nicole miraba la aguja y todo, Yuri también y todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la vacuna ideal? Que sea fácil de administrar, ¿no? Todos los niños, a ver, en paquetes, abran la boca, a todos le dan. De no producir enfermedad en los receptores o en los contactos susceptibles, imagínense que sea una dosis, claro, obviamente, ¿no? Y que no produzca enfermedad en los receptores o los contactos susceptibles, por ejemplo, en un paciente con VIH, sabes que el paciente, el que está haciendo VIH, estará viendo que el paciente con el VIH justo se mete en el CD4, agarra el CD4 y destruye todos los CD4, si se destruye todos los CD4, ¿qué hace, chicos? Destruye a toda la, se lo baja toda la respuesta inmunológica, ¿no? Si se han dado cuenta, mira, se agarra el CD4 y con el CD4 ya malogró todo. Con el CD4 malogró todo. Entonces, imagínense que nosotros le demos un virus atenuado, ¿no? Un virus medio tonto, se lo metemos de vacuna y este no tiene ni linfocitos B ni linfocitos T, ¿de dónde va a sacar? Y encima no tiene CD4, el macrófago se estresa, la célula presentadora también, y hacia dónde van a poner, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a generar? Puede generar enfermedad, ¿no? En los contactos susceptibles. Por eso hay vacunas que no están indicadas en ese tipo de pacientes. Inducir protección duradera, como dice su compañero, 5 años a más, con un número de mínimo de administraciones, una dosis que sea para toda la vida, está libre de contaminantes, sustancias potencialmente tóxicas. Lo que pasa es que hay preservantes que se puede poner en las vacunas. Por ejemplo, el aluminio puede resultar tóxico para algunas personas. Tener pocos o nulos efectos adversos, así como Nicole dice, no, yo lloraba porque probablemente su mamá le decía, te produce dolor, y apenas le ponía la vacuna, ¡pah! Le dolía pues como como dolor de muela, o muy leves en sintomatología. Obviamente no debería tener eso, ¿no? Hay una vacuna que es la pentavalente que le ponen a los chicos, eso debe doler, ¿no? Porque a mí no me han puesto, ni creo que a ustedes también, debe doler un montón que los chicos, los niños, los bebés se privan, ¿no? Que el dolor está en nuestra mente. Dios mío, si el dolor está en nuestra mente, imagínense. En eso sí, ¿no? Es bastante discrepante, ¿no? El dolor está en tu mente. No sé, a ver, golpeale la cabeza y dile, no, y sabe que está en tu mente, ¿no? No es eso, no creo, chicos. Ahí sí, ¿no? Porque el dolor, cuando ustedes van a hacer ¿cómo se llama esto? Hay un capítulo ojalá el próximo ciclo a mí me gusta enseñar fisiología integrada, es muy bonito. Ahí hacemos la clase dolor, ¿no? Y bueno, en eso sí, un poco le contradigo a tu hermano, Esteban, porque el dolor es una cuestión fisiológica, ¿no? Si está en nuestra mente, es muy difícil, ¿no? Buda lo dice, ¿no? Bueno, déjalo a Buda en paz. Sería él, este joven, metiendo a Buda acá. Buda es otra cosa. El dolor no le dolía porque tiene tanta grasa, está gordito. Tener potencia medible, o sea que podamos medir la cantidad de anticuerpos, ¿no? Mires, este es el impacto y este es lo precioso del virus, de las vacunas, ¿no? Este es el de las vacunas. Por ejemplo, las vacunas de Salk y Sabin, que son vacunas contra la polio. Miren, en el año 1950, que teníamos pues un 40%, digamos, ¿no? O 40 casos de polio, digamos, por millón de habitantes, lo que resulta, o miles de habitantes. Entonces, miren cómo ha bajado. Miren cómo bajó hasta que en 1970 casi ya no se tenía casos de polio. Muchas personas, por ejemplo, de 50, 60 años, nacidos entre el 60, 70, sí tienen secuelas de polio, ¿no? Entonces aquí tenemos al sarampión, miren aquí cómo ha ido decreciendo, esto es lo que es, ¿no? Entonces, y esto pues obviamente, esto sí es historia, ¿no? La parotiditis también, ¿no? Miren, la rubiola también. Entonces, todo esto es consecuencia, tiene un impacto en la salud pública de las vacunas. O sea, los antivacunas no se pueden negar, ¿no? En un tiempo las antivacunas, ¿no? Yo no me vacuno, yo protejo a mi niño porque le va a producir una demencia, ¿no? ¿Cuál demencia, no? Ahora que no se vacunen, se van a morir de COVID. Componentes de las vacunas, el antígeno propio. Entonces, ¿cuál es el componente de la vacuna? Entonces, ustedes ven este frasquito donde está así enroscadito y hay un poco de líquido acá. Entonces, ¿qué cosas tiene? ¿Qué tiene este líquido? Eso es el componente de la vacuna. Todo ese líquido se le conoce vacuna, ¿no? Vacuna. Entonces, microorganismos, ¿qué característica tiene? Puede tener un microorganismo inactivado, o sea, un microorganismo muerto, o una parte de ese microorganismo puede tener todo entero,
o sea, un microorganismo muerto, puede tener un microorganismo atenuado, así va con la vacuna Sinopharm, o una mezcla de varios sexos, o sea, una mezcla de otros, ¿no? Puede tener proteínas, glucoproteínas, puede tener, o sea, el antígeno está metido acá. El antígeno y con sus diferentes características está metido acá. Adyuvantes, como les decía, ¿por qué? Porque potencian la capacidad inmunológica de este antígeno, si no lo, ¿no? Si puede comportarse como apteno o puede comportarse como tener una capacidad inmunológica como uno, y si se le agrega estos adyuvantes puede tener una capacidad inmunológica como 100, digamos, ¿no? Entonces van a potenciar ese efecto. Se le conoce como adyuvantes. Sistemas de liberación, obviamente, sales minerales, cualquiera de estos, emulsiones, liposomas, todos son, digamos, son productos que hacen más estable a este líquido, ¿no? Que hacen más estable a este líquido. ¿Qué significa hacerlo más estable? Que pueden ser que, digamos, esta vacuna tenga un tiempo de duración, ¿no? Este antígeno se mantenga en una condición aceptable para que tener su capacidad de inmunógena, ¿no? O sea, es el, digamos, es el que lo va a mantener, no permitir que el antígeno se degrade, ¿no? Pierda su capacidad. Entonces, ¿qué nos faltaría? El antígeno ya lo vamos a conocer acá. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Los adyuvantes de las vacunas. ¿Por qué? Porque a quién le interesa esto, este sistema de liberación, le interesa al químico farmacéutico, ¿no? Entonces, si ustedes estudiaran farmacia de todas las vacunas, quizás no les interese mucho los antígenos, quizás sí los adyuvantes y sí los sistemas de liberación, porque ellos son los que van encargados de producir estas vacunas. Los adyuvantes de las vacunas son varios. Estamos hablando, no son suficientemente inmunógenos. Antiguamente se usaban las sales de aluminio, ¿no? Las sales de aluminio, lo que les decía, ¿no? Es increíblemente, incrementa su respuesta, ¿no? En algunos casos es responsable de los efectos adversos. Tenemos tipos de adyuvante muy simpáticos, el hidróxido de aluminio, y miren, esto es lo que me llama más la atención y que a ustedes también les podría llamar la atención, que uno de los adyuvantes para la respuesta inmunológica de la Bordetella pertussis es el toxoide tectánico y el toxoide diftérico. Toxoide tetánico y toxoide diftérico. Entonces, responde. Ustedes dicen, ya, yo vacuné contra el tétano y difteria, pero la Bordetella pertussis solo no me va a producir una respuesta inmunológica aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Necesita que nosotros lo administremos juntos con el toxoide tetánico y el toxoide diftérico. Con toxoide tetánico y con el toxoide diftérico. Por eso se le conoce como el DPT. DPT, ¿ya? Entonces, ¿quieres evitar la tosferina? ¿No? ¿Quién produce la tosferina? La Bordetella pertussis. Por eso se le conoce DPT, ¿ya? Importante, DPT, el triple se llama. Entonces, ¿qué decimos? Miren acá, vamos a ver los virales y las bacterianas. Esto nos vamos a dedicar ahora. Vamos a clasificarlo, conozcamos. Vivas, atenuadas, vacunas inactivas o muertas, que ya hemos estado hablando. Esas son las dos clasificaciones. Las vivas atenuadas, entre virales y bacterianas, o sea, vivas atenuadas. ¿Por qué se le llama así? A ver, de los que no hablan. Enrique Tocto, de los que no hablan, vamos a preguntar, ¿ya? Enrique Tocto. Enrique Tocto. Sí, doctor. Dime, Enrique Tocto, ¿por qué se le llama una bacteria viva atenuada o un virus vivo atenuado? Es un virus que pues, puede generar, digamos, o sea, es importante porque puede generar una alta respuesta inmunológica, ¿no? Pero, digamos, no tiene, digamos,
o sea, a ver cómo le explico, o sea, las cosas que generan virulencia, digamos, no lo tienen. Es muy importante Mm, porque genera una buena respuesta inmunológica. Está bien lo que esto, pero necesitas un poquito, a ver, vamos a avanzar, a ver lo que les he dicho, pero ya les hablaba, por favor, estén escribiendo, pues ya Karen Vilcapasa, tampoco le escucho hablar a Karen. A ver, Karen, dinos, ¿qué es un virus atenuado? Porque su capacidad de virulencia, bueno, en su superficie no va a tener los PAM. No. Aquí está, mira. Seriel, dinos ya, a ver. Está bien lo que dices, pero Dale. Seriel nos está diciendo, y está muy bien lo que él dice, están debilitados en laboratorio. No causan enfermedad. La palabra debilitados, ¿qué significa? Imaginémonos. Exacto, ha perdido su capacidad virulenta. O sea, digamos, a ver, como a Yaret ya. Yaret es, tú lo ves a Yaret ahorita, Yaret, digamos, tal como está, es capaz de, digamos, a él le roban 5 y a los 5 los controla. Pero a Yaret lo dejas descansar 1, 2, 3, 5 meses, Yaret viene un pequeño de 1,50 m y lo controla Yaret. ¿Qué es lo que ha pasado Yaret? ¿Yaret ha perdido un brazo? No. ¿Yaret ha perdido su cabeza? No. ¿Ha perdido las 2 piernas? No. Es el mismo Yaret, pero lo que dice Seriel, está débil. O sea, perdió. Yaret al principio tenía una capacidad de defensa, todo eso es la virulencia, la capacidad de infectar. Pero ¿qué pasó Yaret en el tiempo? Perdió eso, perdió fuerza, perdió esa capacidad de virulencia, capacidad de defensa, pero es el mismo Yaret. 2 brazos, 2 estos, una cabeza, 2 ojos, ¿no? Entonces, eso es lo que su compañera anterior no lo dice. Nos dice, no, es que ha perdido los PAMP. No pierde los PAMP. Él los tiene, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace para que pierda esa capacidad? Ahorita vamos a ver, Fernando, justamente, pero metámonos a la definición, ¿ya? Metámonos a la definición y por cómo pierde, eso lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo pierde esa capacidad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y lo que me gusta es que tienen que decir con sus palabras, ¿no? En eso, por ejemplo, así como sería, ¿no? No me acuerdo, lo digo con mis palabras, está más débil, ¿no, doctor? Usted dice que está débil, pero esa palabra, digamos, poner una palabra técnica, perdió su capacidad de virulencia. ¿Ya? Entonces, diciendo, y lo que su primer compañero también nos dijo, está en lo cierto, pero digamos, faltaba un poquito de dar ¿ya? De darle forma. Entonces, estos dos vivos atenuados tienen, ¿no? Pero pueden ser virales o bacterianos. Bacterianos es el famoso el BCG o bacilo de Calvet-Guerin. Es la vacuna contra la tuberculosis, ¿ya? Entonces, ¿vacuna de tuberculosis, doctor? Pero la tuberculosis, no, sí, pues no. La vacuna de Calvet-Guerin nos protege, que se pone al recién nacido, nos protege contra las formas graves de tuberculosis, generalmente contra la meningitis tuberculosa. No te protege contra la tuberculosis pulmonar. Ya, eso vamos a verlo en un momento. Vamos a desarrollar uno de ellos. Después la vacuna de Sabin, que es la de polio. Mire, ustedes van a ver la vacuna de Salk, pero este es inyectable. Y este es el polio oral, ¿no? Ya, los otros, fiebre amarilla, que también se utiliza, rotavirus también, pero de los más conocidos, la fiebre amarilla y la vacuna contra el polio, ¿no? Entonces vamos a ver, pero lo importante de que ustedes tengan el concepto, ¿no? Una viva atenuada. Una vacuna inactiva o vacuna muerta. Entonces, la vacuna, ¿por qué una vacuna muerta entera puede resultar que tenga capacidad inmunógena? A ver, no, Mildred, Nicole, Priscila, no, yo no le veo a Priscila, lo demás Mildred, Nicole, sí me acuerdo sus nombres. Priscila, dime, ¿por qué una vacuna inactiva o muerta entera puede tener capacidad inmunógena? Priscila. No, no lo sé, doctor. Muy bien, esa es una buena respuesta. A ver,
Lisbeth Paz. A ver, Lisbeth. ¿Por qué una vacuna? Oye, un poquito piensa nomás. No te estoy diciendo que no, que me des el concepto completo. Sino que lo estoy diciendo, ¿no? Si no piensa, ¿por qué va a generar, no? Uy, creo que ya no estoy compartiendo pantalla. A ver, vamos. Vamos, vamos. Nada, no está Lisbeth. Luis Martín Carbonell. A ver. Bien, según lo que recuerdo es porque todavía presenta estructuras no antígenas que van a permitir generar los anticuerpos. Exacto, muy bien. Entonces tiene todos los PAM, ¿no? O sea, tiene todo. O sea, está muertito nomás. O sea, está muertito, conserva todo. Conserva todos los PAM, todo su capacidad. Está muerto nada más. Lo único que no se está moviendo, no está, ¿no? Y proteína, lo que dice Sergio, ¿no? Tiene todo. Tiene todo. Entonces, dentro de esto que estamos, por ejemplo, los virales, tipo de Salk, y de la influencia, una de las tantas, ¿ah? De la influencia, porque la influencia es diverso, no solo es eso, bacterianas, bordetella, pertussis, que les digo, ¿no? Las otras fraccionadas, digamos, vacunas fraccionadas, es una subunidad, digamos, ¿no? Una parte, digamos acá, digamos como el COVID, digamos, ¿no? Si nosotros sacamos solamente la espícula, digamos, si yo solamente saco la espícula, y eso, por ejemplo, alguien si quiere ganarse un punto, puede ser sobre vacunas para COVID, ¿no? Ay, que quieres poner, por ejemplo, unos días de estos, yo quiero saber qué doctor quiero hablar de vacuna para COVID. Sinopharm es una vacuna, que me digan así unas 5 y qué cosas, qué características de otra, y nada más. Un punto para eso, para el último examen, simplemente, ¿no? Que me hable de esto. Vacunas para el COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digo, acá agarro solo la espícula, esto es una subunidad. Subunidad de qué? O sea, una partecita del un virus. Es una partecita. Por ejemplo, en la hepatitis B, el virus de hepatitis B es la proteína S de la superficie. Proteína S de la superficie. La otra semana, Abel, no ahora, la otra próxima semana. Entonces, y así, ¿no? Y así pueden ser una subunidad. Después, un producto, que es el toxoide, difteria y tétano. Es una pregunta recurrente que hago siempre, todos los años, ¿no? ¿Cuál es la base de la vacuna de la difteria y el tétano? ¿No? Es toxoide tetánico, toxoide de la difteria. Y polisacáridos, miren, ya son muchos polisacáridos puros, polisacáridos conjugados, ya miren, ya estos, digamos, son fracciones muy específicas, ¿no? Neumocócica 23, meningocócica, ya son pues muy específicos. Entonces, todos son vacunas inactivas o muertas, ¿no? Enteras o partes de ella o productos de ella. Entonces, miren, aquí está la respuesta a lo que Fernando nos decía. ¿Cómo se hace una vacuna viva atenuada? Dice, se selecciona la cepa virus, ¿no? El virus, este es 1, este es 2, este es 3. Entonces, ¿qué haces? La primera siembra, lo haces, este virus se va a reproducir. La segunda siembra de los hijos, los reproduces. Estos tienen sus otros hijos, los nietos del primero, lo vuelves a reproducir. Y así encuentras que en la cuarta o quinta siembra que haces, este virus es el mismo virus, pero ha perdido esa capacidad de virulencia. Eso es una observación microbiológica. Es el mismo virus, pero con capacidad de virulencia disminuida. Entonces, se inyecta el virus. ¿Cuánto tiempo dura? Depende, ¿no? Depende. Ahora pues ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado porque puedes ir sembrando y promoviendo de que... Ahora, en forma natural, por ejemplo, vamos a ver uno de los virus de Calmette-Guerin duró pues cerca de 7, 8 años, ¿no? Entonces, para nosotros tener ese tipo, digamos, de menos virulencia. ¿Cómo fue decayendo la altura desde el pecado? Dice.
Este joven, ¿qué está preguntando? ¿Cómo fue decayendo la altura? No, doctor, o sea, estoy haciendo como que, no un sinónimo, ¿Qué estás pero, esperando? No te entiendo. o sea, desde que fue, mm, desde la descendencia de Adán, fue Ya. decayendo la altura. Entonces, podríamos decir también que desde la descendencia del virus, ah, va decayendo su virulencia. Ah, bueno. Bueno, si me lo explicas así, sí, pero yo no te entendía, ¿no? Desde cayendo en la altura del pecado. Bueno, no lo sabía. No te entendía. Bueno, está bien, así como dicen, ¿no? Desde o sea, el más grande pecador, Adán, hasta nuestra época, que somos menos, no creo, ¿no? Entonces, no creo que estamos ahí, ¿no? Creo que estamos en eso. Bueno, independiente cómo lo entiendan, no importa, está bien, buena analogía nos dice, y está bien, pues, ¿no? Es importante, ¿no? Si lo entendemos así, está perfecto. Interesante, muy bueno, está bien, Esteban, está bien, para que recuerdes siempre. Y lo mismo pasa en el cuerpo, no, en el cuerpo no es que el virus se te mete y te van a atenuarse ahí, ¿no? Beca la Facultad de Teología, Sergio, Dios mío, para ti no es serio el fastidio al otro. Entonces, seguirte el virus vacunado vivo, pero debilitado. Aquí está, ¿ves? Debilitado, vamos. Y que resulta que está generando una respuesta. Entonces viene el macrófago y todo lo que ustedes conocen. Vacuna inactiva, se selecciona la cepa bacteria y el patógeno se inactiva, utilizando calor, productos químicos, se le inactiva, o sea, se muere el virus, se produce la vacuna y se genera la respuesta que ustedes conocen, que es la misma que la anterior. Pero ¿cuál de los dos, por ejemplo, puede solamente una dosis? Y sí necesita 2 dosis. O sea, sí necesita refuerzo. ¿Quién es más inmunógeno? ¿Quién es menos inmunógeno? O sea, esa es la que no. El del COVID es activa. ¿Tú crees? Depende, pues. Por eso es que justamente nosotros en este tiempo no podemos dejar de hablar de las vacunas contra el COVID, ¿no? Pero desde un punto en el examen les voy a dar, no entiendo por qué son 10 minutos, unas 5 láminas nada más, y hablar sobre eso, ¿no? Los virus atenuados que se inyectaron pueden contagiar a otros. Vivos atenuados no es que puedan contagiar a otros, sí pueden generar respuesta inmunológica, pero, si es que el cuerpo es inmunocompetente, pero si es inmunosuprimido, como un VIH, por ejemplo, ahí sí puede generar enfermedad. El del COVID es activo, dependiendo qué tipo de vacuna me pregunta sería, dice Fernando, doctor, no escuché bien, ¿los virus de la primera generación son los atenuados o los posteriores? Los posteriores. Yo lo hago, eso Fernando, tú lo ves con el delegado, ¿ya? Porque después creo que Abel también, no sé, ustedes lo sortean, ya lo ven, ¿ya? Del COVID dice sería vacuna inactiva porque hay como 3 dosis. Lo que sucede, Esteban, es dependiendo del tipo de vacuna. Por eso el compañero que va a exponer y va a decir, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Pfizer, ¿qué tiene? Entonces, lo que quiero por lo menos en su cabeza que diga, Pfizer, Pfizer, le está poniendo a mi abuela, le está poniendo un Pfizer. Le está aplicando este tipo de vacuna. ¿Me entienden, no? No, es la rusa. ¿Qué es la rusa? A ver, ¿qué tiene la rusa? A este candidato está diciendo, no, la rusa es la mejor. Ya está bien, le está aplicando tal. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en su cabeza. ¿Ya? Entonces, si al final de todo este curso digan, Sinopharm tiene esto y el otro tiene esto, entonces aparece una nueva vacuna, ¿ustedes qué tienen que decir? Perfecto, ya. Entonces es un vivo atenuado, esto es una fracción, esto, ¿no? Eso es lo que quiero que se lleven. Es lo que quiero que se lleven. Del COVID sería vacuna inactiva, no, ¿sabes? Por ejemplo, el Sinopharm es una vacuna inactiva, ¿no? Es un virus atenuado. Sinopharm es un poder completo. ¿Un paciente vacunado del COVID puede contagiar? No. Un paciente vacunado del COVID no vas a contagiar, no contagias. Porque, pues, por ejemplo, si te ponen una de Pfizer, si yo no recuerdo mal, es un ARN, entonces ¿qué te vas a contagiar? Genera respuesta inmunológica. Entonces podría decirme, no, Tani me dice, no, por favor, doctor, y entonces si me pone un virus atenuado, voy a contagiar. No. ¿Puedes hacer positivo? No. ¿Puedes hacer prueba rápida positiva? Sí. ¿No? Entonces un paciente vacunado del COVID no puede contagiar para nada. Así que saluden, abracen a su abuelo, no, pero con su mascarilla ustedes, ¿ya? Porque te puede proteger contra las formas graves de COVID, más no de contagiarte del COVID. Vacunas vivas atenuadas, vemos,
dice compuesta de microorganismos que han perdido su capacidad de virulencia. O sea, no han perdido, han atenuado o han disminuido mediante el pase seriado por diversos medios de cultivo. Mira, ahí lo que Tani me pregunta, ¿no? Hermano, me quedé corto, 13 años, chicos, 13 años, de 1908 a 1921. Entonces, doctor, pero del COVID, si es un virus atenuado, no sé por qué no se, digamos, en el laboratorio no esperaron tantos años, pero ¿cuál sería eso, por ejemplo? ¿No? Si es que nosotros esperamos el orden natural, ¿no? Usted entre 1908 y 1921, pues obviamente, ¿qué han hecho? El bacilo lo han sembrado y han visto con los años, han vuelto a sembrar y sembrar y sembrar, nada más han seguido su orden de crecimiento y duplicación natural, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, ahora, ¿no? La capacidad de los laboratorios han incrementado, entonces pueden, pues, hacer reproducir las formas mucho más fácil, ¿no? Y si estará bien atenuado en tan poco tiempo, ¿qué es eso justamente, Tandy, no? Yo también, es preguntarse, ¿no? Es preguntarse y decir, ¿no? Estará. Por eso es que las vacunas de ahora están hechas tan rápidas que no han tenido tiempos de observación, ¿no? ¿Qué será de nosotros de aquí a un tiempo? ¿Cuánto tiempo realmente en nosotros nos protegerá 6 meses, un año, ¿no? ¿No? En sí, con la tecnología de hoy en día fue mucho más rápido los datos que se obtuvieron, definitivamente, Esteban, ¿no? La tecnología de ahora nos da hasta, imagínense, clasificamos a los COVID, ¿no? O sea, clasificamos dentro de las especies, subespecies y todo, ¿no? O sea, la tecnología de ahora, ¿no? Nos permite mucho. Por eso es que cuando yo les hablaba, por ejemplo, en el tiempo de qué tipo de medicina van a hacer ustedes van a hacer un tipo de medicina más molecular que la que yo hago, ¿no? Sí es cierto que la madre clínica, que yo le digo, no, ustedes no van a estar mucho en ese mundo, no van a estar metidos más en la parte molecular, ¿no? Lo van a ver a Esteban hablando, pues, ya no de vacunas así, ¿no? Entonces va a hablar, pues, de la parte molecular de la espícula del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, no, de la proteína tal del esto, ¿no? Entonces, esa parte molecular. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, no, tener un infarto de miocardio, ¿no? Entonces vamos a instalarle células madre. Entonces, el concepto que tuvieron cuando estaban en segundo año, cuando estaban unos jovencitos en segundo año, decían, células madre, por ahí que me enseñaron, ¿no? Entonces, es importante porque ustedes van a estar en el tiempo de la medicina molecular mucho más que yo. Entonces se logra una respuesta eficaz con menor cantidad de material antigénico, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Este puede tener una sola dosis o un solo refuerzo, ¿no? En cambio, en los otros necesitas mayor refuerzo. La inmunidad adquirida es de larga duración y muy intensa. ¿Por qué? Porque estás imitando una infección. Entonces, es suficiente una dosis. Ventajas, reproduce la infección natural, proporciona un adecuado grado de protección, vacuna de la polio, como la Sabin, y suele requerir una sola dosis. Aumenta la transmisión de persona a persona de virus atenuados, aumenta la inmunidad colectiva, dice, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, en la vacuna de la polio. De la vacuna de la polio resulta de que cuando en esos tiempos, la salubridad en el Perú, allá en unas zonas también que la salubridad, o sea, al tener agua y desagüe, ¿no? Y luz, agua y desagüe, la salubridad, más agua y desagüe, ¿no? Entonces, que resulta que había regiones o había lugares en Lima, por lo menos, donde no había agua y desagüe, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Alguna mamá llevaba a vacunar a su niño, entonces el niñito que hacía pues llegaba a la casa y se hacía pues esto, ¿no? O sea, hacía deposición. Lo que hacía la mamita, lo cambiaba, pues, ¿no? Lo cambiaba y pues obviamente solamente se limpiaría y nada más, ¿no? Entonces en su mano que quedaba, digamos, cierta cantidad de restos que podía transmitirlo hacia otra persona, hacia otro niño. Entonces tú tenías vacunas a uno, vacunas a Pepito, Luchito y Juanito en esa misma casa, por ejemplo, ¿no? Eso es, digamos, ese tipo de observación. No es lo regular, ni es digamos, que se debe de hacer, ¿no? Pero es una forma que observaron de que, ¿por qué? Qué raro, si estos niños nunca se vacunaron de polio, porque estos tampoco hacían polio. Entonces la respuesta era que había una inmunidad colectiva. ¿Por qué? Porque la polio se pasaba por las secreciones.
Posible reversión a un tipo salvaje virulento, que es de los menos común, o sea, que sea, pero no es lo común. Periodo de conservación limitado, requiere refrigeración, ¿ve? La presencia de medio de crecimiento vírico por célula de cultivo producen efectos adversos y contraindicada en estados de inmunodeficiencia, linfocitos T y embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes no van a dar esto para una persona que tenga un VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque no tiene linfocitos T de respuesta. Vacuna para la polio, la que estábamos hablando, se dispone de dos tipos. Vacuna polio inyectable con base en virus muerto, es la que nosotros queremos. Y este siempre es una pregunta recurrente, ¿no? Polio, virus muerto, SARS. Virus vivo, SARS. ¿Ya? Muerto, vivo. ¿No? Muerto, vivo. Entonces, si ustedes ahí tienen que saber esto, ¿no? Virus vivo atenuado, virus muerto. ¿Ya? Inyectable, polio oral, vivo atenuado. ¿Ya? Entonces ahí la vacuna es SARS y la vacuna es SARS. Entonces la administración oral es fácil, a una duración prolongada, se propaga espontáneamente de persona a persona, la que yo les decía, ¿no? Se propaga espontáneamente de persona a persona, pero como es un virus vivo atenuado, no les produce enfermedad. Es que enfermedad les produce protección. Después ocurre entre los 7 a 10 días, a las 3 semanas es mucho mayor. Se encuentran en el suero sanguíneo, miren, las secreciones nasales, en la saliva, en los fluidos duodenales, en la orina y en las heces. Yo que les decía eso, ¿no? Lo encontraron en las heces en mayor cantidad y pues distribuyeron así, ¿no? La mamita agarró, le dijo, Luchita, por favor, cuídame mi Pepito. ¿Y qué pasa? No, cuando ya te traje sus pañalitos y cuando hace deposición me lo cambies. Y, bueno, Lucía, te lo voy a cambiar. Entonces también igualito tenían, ¿no? En algunos tiempos, cuando las mamás se iban había unos programas, pues, ¿no? Unos programas donde había unas casas comunales donde dejaban a los niños, ¿no? Entonces hay algunas mamás que incluso les daban de lactar, ¿no? Entonces, y obviamente les cambiaban y todo, y puedes hacer, ¿no? Así está esa suerte de vacunas, de generar un poco más en comunidad, ¿no? A la segunda dosis pueden estar protegidos todos los vacunados, ¿ven? Después de la tercera inmunización se ha demostrado niveles altos de anticuerpos por cerca de 15 años. Por eso es que la polio ya no vemos, ¿no? Ya no vemos polio, sino que en el recuerdo, pero es muy bueno para hablar de virus. Vacuna contra la tuberculosis, ustedes se han imaginado. ¿Quién produce la tuberculosis, chicos? ¿Quién produce la tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ¿Ustedes entonces están imaginando que el BCG podría ser Mycobacterium tuberculosis? No, este bacterio es el bacilo de Calmette-Guerin, así se le llamó porque Calmette y Guerin lo hicieron. Es una cepa atenuada, miren, de Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis, que tiene todas las características, incluso ahí hay tuberculosis por Mycobacterium bovis, ¿no? O enfermedad por Mycobacterium bovis se llama, no es tuberculosis, no tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, hay enfermedad por Mycobacterium bovis. Y tienen algunas características parecidas, ¿no? Dice, reduce la incidencia de tuberculosis meningia y miliar en la primera infancia en un 50 a 90%, tuberculosis meningia. Entonces, a ver, ahorita ya que están todos en su casa, todos mírense el hombro. Ya se miraron el hombro, derecho o izquierdo, y encuentran como una señal ahí, como una cicatriz, ¿o no? ¿Están encontrando o no están encontrando? Claro. No, Tandy, no, pregúntale a tu mamá si te han vacunado. No, ¿cómo no? No, sí debes de tener tu... Sí está, ¿no? Entonces, a ver, Tandy, búscate en el otro hombro. Creo que no, dice, ¿no? Ya no, Tandy es antivacunas. Dios mío, a ver, déjala Tandy en paz. Entonces, mire, este es lo que lo que sus mamitas les vacunaron cuando recién estaban naciendo, ¿no? Entonces, ¿qué les ha protegido en todo este tiempo? Si no les va la tuberculosis, contra la tuberculosis meningia. Por eso es que, pero solamente te va esto, pues, en el lactante y en la etapa preescolar, ¿no? La tuberculosis meningia es la tuberculosis más agresiva, ¿no? Y la tuberculosis miliar también, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunos da mucho más grande? Pues el tipo de respuesta, pues en algunas no.
no necesariamente, o sea, uno más grande o uno más pequeño, no significa que te han protegido más ni protegido menos, ¿no? Sino según el tipo de respuesta local que haces a la vacuna, ¿no? Porque la respuesta sistémica, tú sabes, no se ve, ¿no? La respuesta sistémica es a base de inmunoglobulinas, esto, ¿no? Entonces, la respuesta no es esa. Entonces, lo que sí se sirve como profilaxis, ¿no? O sea, como preventivo contra la infección por tuberculosis, pero en sus formas graves. ¿Ya? Entonces, con la pregunta, formas graves de tuberculosis. Entonces, la pregunta, si yo me vacuno contra la BCG, ¿puedo decir que me puede dar la tuberculosis pulmonar? ¿Sí o no? Claro, qué bueno que me hayan entendido. Entendí, Raquel, ¿qué pasó? Falta la S. Entonces, eso sí me puede dar, eso es importante que ustedes lo sepan. También miren, qué curioso, ¿no? Carcinoma de vejiga, carcinoma de vejiga. También, miren, eso es una cosa curiosa. No me pregunten el mecanismo de acción, eso sí no lo sé, esto los urólogos lo saben, yo no lo he visto nada más que usan en cáncer de vejiga. Entonces, por ejemplo, ustedes sacan una biopsia, aquí está su vejiga, aquí está su vejiga, ¿no? Aquí está la uretra, ¿no? La uretra, su vejiguita, aquí la uretra. Entonces, ¿qué hacen? Instilan bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, si es que el cáncer de vejiga está localizadito en la mucosa, pues este cáncer desaparece, ¿no? Es curioso. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No lo sé. Eso sí no le he averiguado, chicos. Sería interesante ver, ¿no? Cómo una vacuna puede producir esto, un bacilo de Calmette-Guerin. Han demostrado que la sensibilidad a la tuberculina puede persistir hasta por 10 años luego de la vacunación. ¿Qué es la sensibilidad a la tuberculina? Eso es otra de las cosas, ¿no? Entonces, la tuberculina es un tipo la respuesta por tuberculina es un tipo de hipersensibilidad llamada tipo 4, la hipersensibilidad tipo 4. Entonces, esta hipersensibilidad retardada tipo 4 hace que cuando nosotros estamos expuestos, se va a producir una respuesta, ¿no? Y eso se va a llamar la respuesta a la tuberculina, que lo vamos a ver después. El otro, lo que está aquí, mi mano negra, dice, vamos a hablar sobre las vacunas inactivas o muertas. Por lo tanto, descansamos un rato y listo. ¿Alguien de ustedes saber que le ponga alguna canción tranquila para que estén relajados sus compañeros? Pausa activa y empezamos.